Hola, espero se encuentren muy bien. Soy Cristina Bustamante Castillo, tutora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Cátedra de Sistemas de Información en Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre el sentido del olfato, esto para la asignatura de Anatomía y Fisiología Humana 1. El sentido del olfato, al igual que el del gusto, pertenece a los llamados sentidos químicos, ya que sus receptores, denominados quimiorreceptores, son estimulados por las sustancias químicas presentes en el aire, que se conocen como odorantes o moléculas odoríferas, que una vez disueltas en la mucosa olfativa logramos detectar el olor. Más adelante vamos a ver estas vías de reconocimiento de olfatos, así como la parte anatómica y fisiológica de ese sentido. Los estímulos químicos presentes en el medio ambiente pueden ser detectados por tres diferentes sistemas: el sistema olfatorio, el bombero nasal y el trigeminal. El sistema olfatorio percibe las moléculas odoríferas transmitidas por el aire. En el caso del ser humano, los olores brindan información sobre el medio ambiente, los alimentos, animales y otras personas que influyen mucho sobre nuestra conducta alimenticia y social. En el ser humano, el olfato está menos desarrollado en comparación con otros seres vivos. Sin embargo, es capaz de distinguir miles de olores, y muchos de ellos a concentraciones incluso muy bajas. El sistema nasal, por otra parte, es capaz de detectar sustancias químicas como las feromonas, que son producidas por miembros de una misma especie para cumplir funciones reproductivas y de preservación. Mientras que el sistema trigeminal es un sistema químico de defensa que nos alerta y nos protege de la exposición a irritantes presentes en el ambiente. Por ejemplo, cuando hablemos cloro, cuando hablemos agroquímicos, ese tipo de sustancias. Funciona como un tema de defensa. Como ya lo mencionamos antes, el sentido del olfato es una respuesta a los químicos que se transportan en el aire, llamados odorantes. Estos son detectados por células receptores en un área del epitelio, que se llama la mucosa olfativa, en la bóveda de la cavidad nasal, que esto lo podemos ver en la figura, en la parte A de la figura que estamos revisando. Esta ubicación permite que las células olfatorias estén cerca del cerebro, pero impide que estén tan bien ventiladas como en la cavidad nasal baja. Por esta razón es necesario olfatear para identificar un olor o localizar su fuente. Las células olfatorias tienen características que las diferencian de las células de otros sentidos, como el del gusto, que vamos a explicar más adelante. Ahora vamos a estudiar las estructuras anatómicas que forman parte del sentido del olfato. La mucosa olfativa cubre casi 5 centímetros cuadrados del cornete superior, la placa cribiforme y el tabique nasal de cada fosa nasal. Son parte de las estructuras que vamos a encontrar. Constan incluso de 10 a 20 millones de células olfatorias, así como de células epiteliales, de soporte y células madre basales. El resto de la cavidad nasal está cubierta por mucosa respiratoria no sensorial. A diferencia de las células gustativas, que son epiteliales, las células olfatorias son neuronas. Tienen la forma de pequeños bolos de boliche, como podemos ver en la imagen a la derecha. El neurosoma, que es la parte más ancha, contiene su núcleo. El cuello y la cabeza de las células son una dendrita modificada con una punta hinchada. La cabeza cuenta con de 10 a 20 cilios denominados cilios olfativos. Estos cilios carecen de movimiento, pero tienen sitios de fijación de moléculas de olor y se encuentran en una masa compleja incrustada en una capa muy delgada de moco. El extremo basal de cada célula se adelgaza hasta convertirse en un axón. Estos axones se van a agrupar en fascículos pequeños que salen de la cavidad nasal a través de los poros, también conocidos como agujeros cribiformes, en el hueso etmoides. En conjunto, los fascículos son considerados como nervios olfatorios. Y las células olfatorias son las únicas neuronas expuestas de manera directa al ambiente externo. Es una característica importante. Esto es difícil porque su vida media es de solo 60 días. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las neuronas, son reemplazables. Las células basales se dividen de manera continua y diferencian en nuevas células olfatorias.
Los seres humanos tenemos alrededor de 400 tipos de receptores de olor. Cada célula olfatoria tiene un solo tipo de receptor y por lo tanto se une a un solo tipo de odorante. Sin embargo, con tantas combinaciones de aferencias, la mayoría de las personas pueden distinguir entre 2000 y 4000 olores diferentes. Algunas personas más experimentadas, como los catadores de clase mundial de algunos alimentos y de vinos, pueden distinguir incluso hasta 10.000. Nuestro sentido del olfato es mucho más susceptible a los efectos de fluctuaciones en nuestros estados emocionales y cognitivos, por lo que el mismo odorante o la concentración puede olernos diferente en distintas circunstancias. Ahora vamos a repasar la fisiología del sentido del olfato. El primer paso para la detección de un olor es la fijación de una molécula odorante, es decir, una molécula de algún olor, en un receptor de uno de los cilios olfativos. Estos odorantes hidrófilos, esto quiere decir que se absorben o se disuelven fácilmente en agua, también se difunden con mucha libertad por todo el moco del epitelio olfatorio y se fijan de manera directa a un receptor. Una proteína de unión a odorantes, como su nombre lo da científicamente, se une en el moco, transporta las sustancias hidrófobas hacia el receptor. Cuando este receptor se une al odorante, activa una proteína G y a través de esta proteína G se activa el sistema de segundo mensajero del monofosfato de adenosina cíclico, conocido por sus siglas en inglés como CAMP. Finalmente, este sistema de CAMP abre los canales de iones de la membrana plasmática, admitiendo ciertos cationes como básicamente calcio y sodio dentro de la célula, haciendo que ésta se desporalice y crea un potencial de receptor. Estos desencadenan los potenciales de acción en el axón de la célula olfatoria y permite que a nuestro cerebro se transmita la señal del olor. Y así es como lo percibimos. Una vez que ya conocemos cómo funciona o cómo se activa el sentido del olfato, es importante saber en qué vías llega hacia nuestro cerebro. Cuando las fibras olfatorias atraviesan la bóveda nasal, ingresan en un par de bulbos olfatorios, los cuales se encuentran por debajo de los lóbulos frontales del cerebro. En este punto hacen una sinapsis, que era la comunicación de neuronas, con las dendritas de las neuronas denominadas células mitriales y células de penacho. Los axones de las células olfatorias se extienden hacia arriba, mientras que las dendritas de las células mitrales y en penacho se extienden hacia abajo para encontrarse entre sí, con grupos esféricos denominados glomérulos olfatorios. Todas las fibras olfatorias que llevan a un glomérulo provienen de células con el mismo tipo de receptor. Por lo tanto, cada glomérulo está dedicado a un tipo particular de olor. Pero los centros cerebrales superiores interpretan olores mucho más complejos, como por ejemplo el del chocolate, el del vino, el perfume o el café. Al decodificar ciertas señales de una combinación de glomérulos específicos de un olor. Entonces puede decir que podemos detectar un olor más complejo cuando emitimos o recibimos varias señales. Esto es similar a la manera en la que el sistema, por ejemplo, visual, decodifica todos los colores del espectro con señales provenientes de solo 3 células receptoras de un color en el ojo, por ejemplo. También las células en penacho y mitrales transportan información desde el glomérulo y sus axones forman paquetes denominados tractos olfatorios, que viajan en sentido posterior a lo largo de la parte inferior de los lóbulos frontales. Y la mayoría de las fibras de los tractos olfatorios terminan en varias regiones de la superficie inferior del lóbulo temporal, que reciben el nombre de corteza olfatoria primaria, y aquí es donde se inicia la conciencia sobre el olor. Sin embargo, pues en la parte del olfato, algunas señales de la corteza olfativa primaria pasan por el tálamo cuando se dirigen a otras áreas de asociación olfativa. La corteza olfativa primaria de cada hemisferio cerebral envía señales a los hemisferios contralaterales, de manera que todo el procesamiento interior se refleja en ambos lados del cerebro, incluso cuando el olor ese olor inicial se detecta solo en una sola fosa nasal. En ambos lados las señales se transmiten a la amígdala, en el hipocampo, la ínsula y el hipotálamo.
los cuales interactúan en vías complejas para asociar un olor presente con memorias olfativas y respuestas emocionales. Por ejemplo, el olor de ciertos alimentos, de un perfume, de un hospital, una carne en descomposición puede provocar recuerdos fuertes, respuestas emocionales y reacciones incluso viscerales, como olfatear, toser, secretar saliva y también ácido gástrico e incluso vomitar. La corteza orbitofrontal, justo debajo de los ojos, también recibe señales de la corteza olfativa primaria. Y aquí es donde podemos identificar y discriminar entre algunos olores. Esta región también integra el olor, el gusto y la visión en la impresión completa del deseo o no, por ejemplo, de la aceptación de ciertos alimentos. Ahora vamos a tener un concepto importante para el sentido del olfato conocido como umbral olfatorio. La concentración molecular mínima, que es capaz de estimular a la neurona receptora del olfato y producir una percepción consciente, se le conoce como umbral olfatorio. La concentración umbral a la cual un receptor responde varía en cada sustancia particular. Algunas sustancias como el metilmercaptano, que es la sustancia que le da olor al ajo, por ejemplo, se estimula a receptores con concentraciones bastante bajas. En contraste, por ejemplo, el etanol no puede detectarse hasta que su concentración es mayor. Entre los factores que afectan el umbral están las variables externas como el volumen y la duración del flujo de aire que llega a la mucosa olfatoria, la humedad del ambiente, ya que a mayor diferencia entre la humedad ambiental y la de la mucosa es mayor la sensibilidad hacia este olor. Y también el estado alimenticio de los sujetos o de las personas va a ser muy importante porque previo a las comidas, cuando una persona siente hambre, por ejemplo, se registra la mayor sensibilidad hacia los olores. Y creo que eso nos ha pasado a todos, que en algún momento tenemos algo de apetito y todo nos huele muy rico, especialmente si es comida que nos gusta. También se describen ciertas sustancias como el alcohol y las anfetaminas que pueden llegar a disminuir la sensibilidad del olfato, mientras que los ácidos tánicos o acéticos y el vino, por ejemplo, permiten recuperar la sensibilidad luego de ciertas comidas. Y bueno, debido a las conexiones centrales del olfato descritas, es importante resaltar que el umbral de detección del olfato es menor al umbral de reconocimiento del olfato, en el que participan estructuras del sistema nervioso central como las cortezas piriformes, entorrinal y que reconocen con precisión la sustancia odorífera en particular. Aquí pueden encontrar también algunas referencias para ampliar sus estudios sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias por su tiempo para escuchar esta exposición. Espero que este recurso les permita ampliar sus conocimientos y poder avanzar en el crecimiento tanto personal como profesional.